¿Dónde, cuándo y cómo invertir? A eso es a lo que has venido, a que te lo explique en esta conferencia. Pero quiero enseñarte algo más, no quiero que simplemente sea una información, un despliegue de mi opinión y los argumentos, sino que también te quiero explicar algunos principios y algunas cosas que estoy seguro que te van a interesar. Porque dónde, cuándo y cómo invertir no solamente se trata de tener una información, sino de saber cómo aplicarla. Aquí nos encontramos siempre con la misma dificultad, ¿no? Lo que nos encontramos en los medios y los miedos que nos provocan. En los medios nos encontramos siempre versiones de lo mejor y de lo peor, y además tienden hacia los extremos, tienden a radicalizarse, porque lo del medio no vende, el mensaje moderado no vende, y los extremismos además se nutren precisamente de que tomes partido por un bando. Un mensaje sensacionalista siempre encuentra adeptos y muchos seguidores en aquellos en los que está alineada esa tesis, y además provoca que algunos indecisos acaben tomando partido hacia esos extremos. Es de los que viven precisamente los extremos. Discernir el grano de la paja es una primera misión, o el primer cometido que debemos tener siempre cuando nos enfrentamos a aplicar las informaciones y cuando deseamos invertir. Así que vamos a comenzar y te quiero explicar los criterios que tomamos en cuenta y que siempre llevamos a cabo cuando hacemos nuestras recomendaciones de inversiones. En primer lugar, es que siempre invertimos porque no hacerlo no nos va a dejar recoger el fruto de esa inversión. Es verdad que nunca sabemos si el momento en el que invertimos será el mejor o el peor. Eso de voy a esperar a que las aguas se calmen para invertir no nos conduce a nada, porque yo no conozco un momento en que las aguas estén calmadas y nunca sabremos exactamente cuál va a ser el periodo de calma ni lo que va a durar. Y el otro argumento que se suele utilizar, voy a esperar a que caigan las cosas y cuando haya una caída grande de los precios avísame que entonces invierto. Y lo que pasa es que uno nunca sabe dónde va a estar ese mínimo, es imposible. Siempre lo identificamos a toro pasado, cuando miramos hacia atrás decimos aquel era el mínimo, y cuando tenemos sospechas de que es así o cuando los precios han caído y avisas a ese inversor y le recuerdas, oye, que me habías dicho que ibas a invertir cuando los precios cayesen y ahora han caído, pues cuando le llamas no invierte. El caso es que una frase que me regaló una vez un amigo mío, agricultor, hace muchos años, cuando le dije a ver si iba a sembrar tal y como se preveía que venía el año de agua, me dijo, no me voy a dejar de sembrar por miedo a los pájaros, porque si no siembro, no recojo. Así que vamos a invertir y vamos a tener paciencia, porque al final todo revierte a una media, todos los excesos se corrigen, y hay que tener siempre presente esa frase que nos regaló Peter Lynch, al decir que se había perdido más al intentar evitar las caídas que soportándolas, porque es realmente así. Muchas veces muchos inversores, seguro que te identificas, han estado esperando una caída o han estado esperando demasiado tiempo y en el medio se han perdido muchísimas oportunidades. Lo importante es tener una correcta asignación de activos, lo importante es mantener siempre una base de inversión y después podemos actuar o no con el dinero exponiéndonos más o menos, pero si tenemos una correcta asignación de activos, una distribución entre inversiones en renta variable y otras clases de inversiones, y lo que hacemos es en función de determinadas circunstancias que sean objetivas y que aparezcan, podemos modular la exposición, el grado de exposición que tenemos a esa inversión o no, podemos reducirla sin hacerla desaparecer o podemos aumentarla cuando creemos que las condiciones son más favorables. Pero el secreto es estar siempre invertido de alguna manera y el resto tenerlo ahí a la espera. No me vale eso de me lo llevo a mi cuenta y cuando vea que llega el momento lo traigo, porque a veces las oportunidades ocupan un espacio de tiempo muy limitado y esa oportunidad es efímera. Te voy a enseñar algunas cosas que seguro que te interesan. Mira, cuando invertimos, simplemente cogemos el dinero, lo invertimos en cualquier tipo de activo, el que sea, fondos inmobiliarios, fondos de inversión en acciones, fondos de inversión de renta fija, en materias primas, en renta fija de distintas clases,
en lo que sea. Todos los grupos de inversión acaban dando rentabilidades reales positivas. Lo estás viendo en esta diapositiva. Excepto el dinero, que lo tienes aquí, todas las demás han dado rentabilidades medias por encima de la inflación que está representada por esa línea roja. Claro, aquí estamos viendo un periodo muy amplio de tiempo, 20 años. Una inflación que para ese periodo en Estados Unidos, que es donde estamos comparando las rentabilidades, están en dólares estadounidenses, era del 2,55% de media durante ese periodo. Y todos los grupos están por encima de ella, es decir, podríamos haber decidido invertir en cualquier cosa, simplemente sentarnos a esperar y el dinero habría tenido el premio de conseguir no solo batir la inflación, sino además generarnos una ganancia y hacer crecer la base de nuestro patrimonio, sea cual sea la clase. Aquí nos encontramos con que las acciones norteamericanas estuvieron entre los grupos de mayor rentabilidad, una media del 12% aproximadamente, 11 o 12%. El oro es otro activo muy interesante. Las acciones a nivel global, los bonos de mercados emergentes, en definitiva, todos los grupos de activos. Eso sí, cuando nos acercamos un poco y miramos en plazos más cortos, por ejemplo en 20 años, encontramos que efectivamente todos los grupos generan rendimientos positivos, aunque ya hay uno, el de las commodities, que ya no estaba por encima de la inflación. Perdona, que vuelvo para atrás. En el caso de plazos más cortos, de 10 años, nos encontramos con que algún activo más tampoco conseguían superar la inflación. Incluso tenemos pérdidas, ¿no?, en plazos más cortos, a 5 y 3 años, de grupos de activos que de media durante esos años generaron rendimientos negativos. Esto también nos dice lo siguiente: sí que puede estar justificado si tenemos cierto criterio, conocimiento, o sabemos discernir estas fases de comportamiento en el que unos activos tienden a comportarse mejor que otros, podemos modular, exponernos más hacia aquellos que tienen viento de cola y reducir la exposición a aquellos al que el viento le viene de cara. No solo se trata de sembrar, también hay que saber cuándo se siembra, y hay que sembrar mejor cuando las condiciones son más favorables, o esperar unos meses o unas semanas a otras condiciones distintas para invertir en otro grupo de activos. Por lo tanto, está justificado mantener siempre una base de inversión, porque como hemos visto, en caso de duda, solo tenemos que sentarnos a esperar, pero actuar en plazos más cortos también tiene claro sentido. Y si vamos más adelante y pensamos en el criterio del principio de reversión a la media que aplicamos de forma escrupulosa, constante y además concienzuda en todos los grupos de inversión de Merisa Patrimonios, tanto si tenemos como referencia un índice en el que nos podamos comparar y ver si las rentabilidades están por encima de la media o por debajo de la media, y por lo tanto aumentar o disminuir la exposición a ese mercado, lo que sí que vemos es que ese principio funciona. A veces tiene costes de oportunidad, a veces hubiera sido mejor no aplicarlo y hubiéramos ganado más, pero aplicarlo no genera pérdidas, puede generar un costo de oportunidad, como digo, pero no perder, dejar de ganar una parte sí, pero no perder, y aplicarlo la mayor parte del tiempo casi siempre sale bien, y a la larga, unas con otras, acaba generando un valor añadido. Todo revierte a la media y efectivamente volvemos a ver que si observamos cómo funciona el paso del tiempo con una inversión, en este caso en acciones referenciada a la Standard & Poor's 500, lo peor y lo mejor que nos podemos encontrar cuando medimos rentabilidades a un año vista, 2 años, 3 años, 5, 7, 10, 12 años, vemos que el transcurso del tiempo hace que la diferencia entre lo mejor y lo peor disminuya y que se vaya concentrando en una media. Como ves, la media de año a año, 2 años, 3 años, 4, 7, no difiere mucho de lo que podemos encontrar en distintos plazos. Por lo tanto, es una prueba de que actuar en determinados momentos en los que hay fuertes caídas nos puede ayudar a mejorar las rentabilidades a medio y largo plazo. Todo revierte a la media y aquí estamos viendo entre distintos grupos como acciones o como bonos. Acciones representado en las barras de azul más oscuro, bonos
en azul más claro, o una cartera mitad acciones, mitad bonos, vemos que no solamente ese principio de reversión a la media, el ir encontrándose lo mejor y lo peor y respecto al resultado medio, no solo se va concentrando con el paso del tiempo en distintas clases de activos, sino que además, si utilizamos una combinación de ellos, vemos que la reducción entre lo mejor y lo peor todavía es mayor, más rápida, y que las diferencias al final de rentabilidad entre hacerlo solo en acciones o hacerlo de forma combinada no difiere mucho en rentabilidad y sin embargo sí que reduce mucho la volatilidad. Aplicar el principio de reversión a la media genera beneficio a largo plazo y siempre genera una situación más llevadera pase lo que pase. Dentro de los estándares de inversión combinada, viendo que tiene sentido combinar activos entre sí para reducir la volatilidad, sabiendo que no vamos a dañar mucho la rentabilidad, pues nos encontramos bastantes tipos de inversiones prefabricadas, ¿no? de modelos estándar de diversificaciones. Pero de todas ellas yo me detengo en 3 normalmente porque son muy fáciles de aplicar. Hay algunas que son en términos numéricos mejores, Golden Butterfly, la cartera Sandwich, la cartera de todas las estaciones, pero hay 3 que son sencillas de aplicar y que además han demostrado su eficacia y que nos pueden ayudar a formar una base de nuestra cartera y que centrándonos en esa base en un momento de duda, si no sabemos cómo hacer una distribución de forma adecuada, podemos utilizar esta distribución como modelo base al que después le añadamos otras inversiones, otras alternativas y apliquemos una modulación en cada uno de los tramos, pero siempre teniendo como base una de ellas. Son una cartera 50-50, 50% acciones, 50% bonos, la cartera clásica 60-40, 60% acciones, 40% bonos, o una que se ha puesto de moda en los últimos años porque popularizó Harry Browne a partir de 1981 y luego otros autores han desarrollado. Bueno, pues la cartera permanente es un estándar del que ya tenemos nociones desde el siglo XVI. Fíjate, Jacob Fugger, que fue un comerciante del Renacimiento, probablemente el más rico de Europa y por lo tanto el más rico del mundo, decía que convenía dividir el patrimonio en 4 partes iguales, que fuera acciones, que fueran bonos, instrumentos de préstamo de deuda a estados o empresas, inmuebles y monedas de oro. Es decir, dividir entre acciones, inversiones en renta fija, en inversiones inmobiliarias y en oro, en esos 4 activos. Y que debías estar acostumbrado a que la mayor parte del tiempo, casi de forma permanente, estuvieras perdiendo dinero en alguno de esos grupos. Pero que al final iba a ser la mejor forma de ganar dinero seguro, pasara lo que pasara, con el paso del tiempo, y que lo único que tenías que hacer de vez en cuando era reequilibrar, revisar que al variar las valoraciones de unos y de otros se siguiera respetando esa distribución a partes iguales entre cada uno de esos grupos. Bueno, pues ese modelo lo desarrolló Harry Browne en 1981 con una distribución similar, en la que establece en distintos grupos, pues nos dice que invirtamos en acciones, que invirtamos en bonos, que invirtamos en dinero, en cash y que invirtamos en oro. En este caso retiró los inmuebles de la ecuación, tal vez porque en aquel momento no existían activos financieros de inversión inmobiliaria. Pero el caso es que, bueno, sigue siendo un referente y una cartera bastante interesante. Si observamos las rentabilidades que puede obtener en un periodo largo de tiempo este tipo de combinaciones y lo comparamos con invertir solo en renta variable o bonos, nos encontramos con que en términos de rentabilidad real descontada la inflación, pues no hay mucha diferencia entre hacer solo una inversión en renta variable que hacerla en una cartera combinada de 4 activos
Incluso, fíjate, la cartera 60-40 en este periodo habría obtenido mejor rentabilidad. El caso es que la combinación que parece que mejor funciona en términos relativos, porque no solamente tenemos que pensar en el rendimiento, también tenemos que pensar en lo que vamos a tener que soportar, el dolor que vamos a tener que soportar, la volatilidad. Y en relación entre rentabilidad y volatilidad, desde luego la cartera permanente es un estándar, un referente muy interesante. También lo es la 60-40 y además es muy fácil de organizar. Organizar una cartera permanente exigiría, pues en este caso, hacer inversiones directas en oro, que a través de instrumentos financieros es complicado y habría que hacerlo, y yo creo que es buena idea hacerlo en oro físico. Pero bueno, ese sería un estándar y vemos que funciona a cualquier plazo. Pero de nuevo, cuando nos vamos a plazos más cortos, en este caso un plazo de 10 años, nos podemos encontrar con que un grupo de activos, como los bonos, han tenido una década de malos rendimientos y que hubiera sido mejor haber tenido una exposición reducida a ellos, de forma que se mejorara el resultado de la cartera permanente o el resultado de la cartera 60-40. Insisto, sabemos que es cuestión de tiempo, que vuelvan las tornas a su cauce, que lo que ha ido mal después vaya bien y que por lo tanto acabamos consiguiendo esas rentabilidades medias. Pero esto es para estar de brazos cruzados, esto es para alguien que no tenga conocimientos, posibilidades de discernir en qué momento puede ir mejor una cosa que otra, o que no pueda seguir una tendencia o que no reciba ningún tipo de asesoramiento. Pero se puede recibir un asesoramiento, se puede tener información y separar esa información de manera que sobreponderemos aquellas inversiones que pueden ir mejor y reduzcamos la exposición en aquellas que pueden ir peor o que se dan unas condiciones más desfavorables. Que haya unas condiciones desfavorables no nos debe espantar de las inversiones. Lo que nos debe hacer es distribuir de forma diferente lo que tenemos en cartera y seguir invertidos. Recuerda, si no siembras, no recoges. El gráfico que te estoy mostrando ahora muestra la evolución del Standard & Poor's 500 durante los 14 años que Peter Lynch estuvo al frente del fondo Fidelity Magellan, entre septiembre de 1977 hasta finales del año 1990, antes de comenzar 1991. En esos casi 14 años, el Standard & Poor's pasó por situaciones de pérdidas, de ahora subo, ahora bajo, y invertir en un momento dado, por ejemplo, en esta fase, a principios del año 1981, pues te pudo llevar a 2 años de pérdidas y pérdidas notables, de cerca de un 25% anual, 20-25% anual en el periodo, ¿no? 20%, perdón. Para luego tener una fuerte apreciación. Uno pudo invertir en 1987 en el peor momento y llevarse ese descalabro que le hizo perder más de 1/3 de su valor en poco tiempo, ¿no? Pero rápidamente vemos que se recupera, vemos una tendencia alcista. El rendimiento medio del Standard & Poor's en estos 14 años fue de poco más del 9,4%. El del fondo Fidelity Magellan, que gestionó Peter Lynch, en este mismo periodo tuvo una rentabilidad media cercana al 29,2% de media anual, que es una barbaridad, es un hito que no se ha repetido en algún fondo de inversión y aplicaba criterios muy simples. Alguno hablaremos de ello cuando mencione lo que es el PER o el PER de Shiller. Pero a lo que vamos y lo que me gustaría trasladarte es que fíjate lo que puede provocar la impaciencia o lo que puede provocar el salir a las primeras de cambio. Y es que más de la mitad de los partícipes del fondo Fidelity Magellan durante el periodo de gestión de Peter Lynch, más de la mitad perdieron dinero, a pesar de esas fuertes ganancias que acumuló. Y eso que Peter Lynch, cuando se salió del fondo, estaba en máximos. No había nadie, por tanto, que teniendo paciencia hubiera perdido dinero. Simplemente fue que se actuó mal, se actuó tarde o se actuó a golpe de sentimiento, de euforia o de pánico. Probablemente las mayores entradas se produjeron en los picos al alza y las mayores salidas en los picos a la baja. Y eso provocó precisamente ese resultado tan adverso. Porque al final, efectivamente, todo revierte a la media y podemos cogernos un índice, en este caso es un índice de
de renta variable, de acciones, y vemos que todo acaba fluctuando en torno a una media. En este caso es un canal de desviación típica en el que tenemos una recta de regresión o punto medio, si lo quieres llamar así, en el que vemos una parte de desplazamiento que es normal, la desviación típica normal, digamos la media de las variaciones que soporta la cotización de este grupo de acciones respecto a su media de rendimiento, y nos encontramos con fases en que está por debajo de la recta de regresión, con otras que está por encima, pero también nos encontramos con zonas que están fuera de lo normal, zonas en las que el precio está excesivamente alto o la variación ha sido superior a lo que es normal, al alza en este caso, y veces en las que esa variación a la baja excede lo que es normal, es extraordinario, y al final todos los excesos se corrigen. Un modelo muy simple sería invertir cuando los precios están por debajo de la recta de regresión, reducir la exposición, reducirla sin eliminarla cuando se está por encima del canal de desviación típica, y aumentarla o volver a invertir cuando se produce un exceso a la baja. Lo podemos elaborar y lo verás más adelante cuando te explique el modelo de inversión en renta variable cuando utilizamos exposición geográfica.